En una era de avances tecnológicos, un asesino silencioso acecha: el sedentarismo. Este hábito de estar inactivo erosiona nuestra salud, aumentando el riesgo de enfermedades crónicas. Desde sofás hasta oficinas, pasamos horas en comportamientos sedentarios. El cuerpo humano, diseñado para el movimiento, sufre las consecuencias de esta inactividad. Este video expone los peligros del sedentarismo y cómo recuperar nuestra salud. El sedentarismo ha alcanzado proporciones epidémicas, afectando a millones de personas en todo el mundo. Con el auge de la tecnología, nuestras vidas se han vuelto cada vez más sedentarias. La Organización Mundial de la Salud ha identificado la inactividad física como un importante factor de riesgo de mortalidad global. La omnipresencia del sedentarismo se extiende a todos los grupos de edad. Esta tendencia puede manifestarse en enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. A medida que las tasas de estas enfermedades aumentan, también aumenta la urgencia de abordar nuestros estilos de vida sedentarios. Los profesionales de la salud instan a priorizar la actividad física. Nuestros cuerpos no están diseñados para periodos prolongados de inactividad. El movimiento es esencial para nuestro bienestar físico, mental y emocional. El cuerpo humano prospera con la actividad. No es demasiado tarde para revertir la ola de sedentarismo. Adoptar estrategias simples para incorporar más movimiento en nuestra vida diaria puede mitigar los riesgos. El viaje comienza con la conciencia, seguida de la acción. Al tomar decisiones conscientes para priorizar el movimiento, podemos acceder a un futuro más saludable y vibrante. Los peligros del sedentarismo van mucho más allá de lo superficial. Aunque no sintamos inmediatamente los efectos de estar sentados por mucho tiempo, las consecuencias se acumulan silenciosamente en nuestros cuerpos, preparando el terreno para una serie de problemas de salud en el futuro. El sedentarismo interrumpe los procesos metabólicos naturales del cuerpo, lo que lleva a una cascada de efectos negativos. Aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. También se ha relacionado con un mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. La inflamación crónica y los desequilibrios hormonales pueden desempeñar un papel importante. La evidencia es irrefutable. El sedentarismo es un asesino silencioso, que lenta pero seguramente erosiona nuestra salud y bienestar. La buena noticia es que tenemos el poder de liberarnos de sus garras y recuperar nuestra vitalidad. La clave está en comprender el profundo impacto del movimiento en nuestros cuerpos y tomar decisiones conscientes para incorporar más actividad en nuestra vida diaria. Este ensayo sirve como un llamado a la acción, un grito de guerra para levantarnos contra las fuerzas sedentarias que amenazan nuestra salud y longevidad. Al profundizar en la ciencia detrás del sedentarismo, nuestro objetivo es empoderar a las personas con el conocimiento y la motivación que necesitan para realizar cambios duraderos. No se trata de convertirnos en corredores de maratón o entusiastas del gimnasio de la noche a la mañana. Se trata de hacer pequeños cambios sostenibles que se sumen a un estilo de vida más saludable y activo. A lo largo de las siguientes secciones, exploraremos el impacto multifacético del sedentarismo, examinando sus efectos en nuestro metabolismo, salud cardiovascular, envejecimiento celular y bienestar general. Descubriremos los vínculos entre el sedentarismo y las enfermedades crónicas, brindando una mirada seria a las posibles consecuencias de la inacción. Pero este no es un mensaje de fatalidad y tristeza. Más bien, es un llamado a la conciencia, un catalizador para el cambio. Juntos, emprendamos un viaje hacia un futuro más saludable y activo. Liberémonos de las cadenas del sedentarismo y redescubramos la alegría del movimiento, la fuerza de nuestros cuerpos y el potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros.
El momento de actuar es ahora. Nuestra salud y bienestar dependen de ello. Para comprender realmente la naturaleza insidiosa del sedentarismo, primero debemos apreciar la naturaleza intrincada y dinámica del metabolismo humano. Imaginen nuestros cuerpos como una gran orquesta sinfónica, donde cada sistema y órgano desempeña un papel vital para mantener la armonía y el equilibrio. En el corazón de esta orquesta se encuentra nuestro metabolismo, la intrincada red de procesos químicos que convierten los alimentos en energía, alimentando cada latido de nuestra existencia. Cuando realizamos actividad física, nos convertimos en los directores de esta intrincada orquesta, dirigiendo el ritmo y la intensidad de nuestra sinfonía metabólica. Nuestros músculos, como músicos entusiastas, entran en acción, demandando combustible para impulsar sus contracciones. Esta demanda desencadena una cascada de señales por todo el cuerpo, provocando la liberación de hormonas como la insulina, que actúa como una llave, abriendo las puertas de nuestras células para permitir que la glucosa, nuestra principal fuente de energía, entre y sea utilizada. Esta danza intrincada entre la actividad, las hormonas y la utilización de energía es esencial para mantener un peso saludable, regular los niveles de azúcar en la sangre y garantizar el buen funcionamiento de nuestros órganos. Cuando nuestros cuerpos están en movimiento, nuestra orquesta metabólica avanza a buen ritmo, un testimonio del poder del movimiento para mantener nuestro equilibrio interno. Sin embargo, cuando sucumbimos al atractivo del sedentarismo, silenciamos el bastón del director, interrumpiendo el flujo armonioso de nuestra sinfonía metabólica. La resistencia a la insulina, la invitada no deseada en nuestra sinfonía metabólica, no limita su influencia disruptiva a la regulación del azúcar en la sangre. Como una figura sombría que acecha entre bastidores, proyecta una larga sombra sobre toda nuestra orquesta metabólica, interfiriendo con la delicada interacción de hormonas y enzimas responsables de mantener nuestra salud. Uno de los efectos secundarios más preocupantes de la resistencia a la insulina es su impacto en el metabolismo de las grasas. Cuando nuestras células se vuelven resistentes al llamado de la insulina para absorber glucosa, nuestros cuerpos recurren a una fuente de energía alternativa, la grasa. Sin embargo, este cambio en la utilización de energía tiene un costo. En lugar de quemar grasa de manera eficiente como combustible, nuestros cuerpos comienzan a almacenarla, particularmente alrededor de nuestro abdomen, lo que lleva a un aumento de la grasa visceral, el tipo de grasa que se acumula alrededor de nuestros órganos y está relacionada con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y ciertos tipos de cáncer. Además, la resistencia a la insulina altera el equilibrio de los lípidos en nuestra sangre, lo que lleva a niveles elevados de triglicéridos, un tipo de grasa que se encuentra en nuestra sangre, y a la disminución de los niveles de colesterol HDL, a menudo denominado colesterol bueno. Este perfil lipídico poco saludable aumenta aún más el riesgo de enfermedades cardiovasculares, preparando el escenario para la acumulación de placa en nuestras arterias y aumentando la probabilidad de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. La resistencia a la insulina, provocada por el sedentarismo prolongado, actúa como una llave metabólica en los engranajes de nuestra salud, interrumpiendo el delicado equilibrio de nuestra sinfonía interna y aumentando nuestra susceptibilidad a una variedad de enfermedades crónicas. Acumulación de grasa, un círculo vicioso de inactividad. El sedentarismo ralentiza el metabolismo, debilita los músculos y aumenta la grasa visceral. Esto agrava la resistencia a la insulina, dificultando la regulación del azúcar en la sangre. Para romper el ciclo, aumente la actividad física y adopte una dieta saludable. Esto mejora el metabolismo, la masa muscular y la sensibilidad a la insulina. Recupera tu salud metabólica y bienestar general.
El corazón del asunto. El impacto del sedentarismo en la salud cardiovascular. El corazón humano, un músculo incansable, late un promedio de 100.000 veces al día, bombeando sangre vital por todo nuestro cuerpo. Sin embargo, incluso este poderoso órgano puede debilitarse por un estilo de vida sedentario. El sedentarismo aumenta nuestro riesgo de problemas cardíacos, desde presión arterial alta hasta ataques cardíacos y derrames cerebrales. Estar sentados por mucho tiempo afecta nuestro sistema cardiovascular, haciendo que el flujo sanguíneo sea lento y aumentando la presión arterial. El sistema circulatorio humano es una maravilla de la ingeniería, transportando sangre por todo nuestro cuerpo. Sentarse por mucho tiempo altera este equilibrio, preparando el terreno para problemas cardiovasculares. La inactividad disminuye el flujo sanguíneo, haciendo que la sangre se acumule en las piernas y aumente la presión en las venas. Esto obliga a nuestro corazón a trabajar más duro, sometiendo a este órgano vital a un esfuerzo excesivo. Con el tiempo, esta elevación crónica de la presión arterial daña nuestras arterias, aumentando el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales. El colesterol, una sustancia grasa en nuestra sangre, es esencial para varias funciones corporales. Sin embargo, niveles altos de ciertos tipos de colesterol pueden ser perjudiciales, especialmente con un estilo de vida sedentario. Estar sentado por mucho tiempo puede aumentar los niveles de colesterol LDL y disminuir los niveles de colesterol HDL, inclinando la balanza hacia un perfil de colesterol menos favorable. Este desequilibrio aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. El sedentarismo también contribuye a otros factores de riesgo para enfermedades del corazón, como la obesidad y la inflamación crónica. La buena noticia es que podemos liberarnos del sedentarismo y proteger nuestra salud cardiovascular. Al incorporar actividad física regular en nuestra rutina diaria, podemos combatir los riesgos cardiovasculares asociados con un estilo de vida sedentario. La actividad física fortalece el músculo cardíaco, mejora el flujo sanguíneo, reduce la presión arterial y ayuda a regular los niveles de colesterol. Incluso pequeños periodos de actividad, como subir las escaleras o dar una caminata rápida, pueden marcar una diferencia significativa. Cada pequeño esfuerzo cuenta cuando se trata de promover la salud cardiovascular. Dentro de nuestros cuerpos, un reloj microscópico marca el paso del tiempo a nivel celular. Si bien el envejecimiento es inevitable, la velocidad a la que envejecen nuestras células puede verse influenciada por nuestras elecciones de estilo de vida. Particularmente la actividad física. El ejercicio regular ayuda a rejuvenecer nuestras células, aumentando su eficiencia y promoviendo su longevidad. Por el contrario, un estilo de vida sedentario acelera el proceso de envejecimiento, haciendo que nuestras células se deterioren más rápido. Las investigaciones emergentes sugieren que podemos influir significativamente en el ritmo del envejecimiento celular al tomar decisiones conscientes que promuevan un envejecimiento saludable. En el corazón del envejecimiento celular se encuentra una historia de guardianes genéticos que protegen nuestro ADN. Estos guardianes, conocidos como telómeros, son tapas protectoras en los extremos de nuestros cromosomas. Cada vez que una célula se divide, sus telómeros se acortan un poco, lo que eventualmente lleva a la senescencia celular. Se ha demostrado que el ejercicio regular protege a los telómeros del acortamiento prematuro, lo que ralentiza eficazmente el proceso de envejecimiento celular.
Este vínculo entre la inactividad y el acortamiento acelerado de los telómeros destaca el impacto de nuestras elecciones de estilo de vida en la salud celular y la longevidad. La conexión entre el sedentarismo y el acortamiento acelerado de los telómeros nos recuerda las consecuencias de nuestras elecciones de estilo de vida. Investigaciones recientes apuntan a varias maneras clave en que el estar sentados por tiempos prolongados afecta la longitud de los telómeros. Una teoría sugiere que el sedentarismo promueve la inflamación crónica, lo que acelera el acortamiento de los telómeros. Otra posibilidad es que el sedentarismo altera el equilibrio de las hormonas involucradas en el crecimiento y la reparación celular. Esta compleja interacción de factores resalta la importancia de adoptar un enfoque integral para un envejecimiento saludable. La búsqueda de la longevidad ha cautivado a los humanos durante siglos. La actividad física regular está relacionada con vidas más largas y saludables. El ejercicio mejora la salud cardiovascular, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y aumenta la función cognitiva. Las investigaciones sugieren que la actividad física puede influir en los mecanismos celulares del envejecimiento, como la longitud de los telómeros. Esto sugiere que el ejercicio puede ralentizar el tic-tac de nuestros relojes internos, extendiendo nuestra salud y aumentando nuestras posibilidades de vivir vidas más largas y vibrantes. La idea de revertir el proceso de envejecimiento es ahora un tema de investigación científica seria. Investigaciones emergentes sugieren que la actividad física puede influir en los mecanismos celulares del envejecimiento. El ejercicio, particularmente el entrenamiento a intervalos de alta intensidad, puede aumentar la actividad de la telomerasa, una enzima responsable de alargar los telómeros. Esto sugiere que el ejercicio puede no solo ralentizar el acortamiento de los telómeros, sino que en realidad puede revertir el proceso. La actividad física regular ofrece una miríada de beneficios que contribuyen a una vida más larga y saludable. El cuerpo humano es una maravilla de sistemas interconectados, una sinfonía de procesos biológicos. El sedentarismo se abre paso por nuestro cuerpo, debilitando nuestras defensas y aumentando nuestra susceptibilidad a enfermedades. Desenredar la compleja relación entre el sedentarismo y las enfermedades requiere un enfoque multifacético. La inactividad prolongada altera los procesos metabólicos, compromete la función inmunitaria y aumenta la vulnerabilidad a las dolencias. Las enfermedades relacionadas con el sedentarismo van desde trastornos metabólicos hasta enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. La obesidad, una epidemia mundial, es un claro ejemplo del impacto del sedentarismo en nuestra salud. Caracterizada por una acumulación excesiva de grasa, la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y diabetes tipo 2. En el corazón de la obesidad está el desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía. Consumimos más calorías que nunca, mientras que nuestros niveles de actividad física se han desplomado. Este desajuste crea un excedente de energía, almacenado como grasa visceral dañina. Con el tiempo, esta grasa lleva a la resistencia a la insulina y otras alteraciones metabólicas. El sedentarismo reduce nuestro gasto calórico diario. Pasar horas sentados disminuye la quema de calorías y contribuye al aumento de peso. Estar sentado por tiempo prolongado altera la regulación del apetito, contribuyendo a la obesidad. El corazón humano, ese músculo incansable que bombea la sangre que nos mantiene vivos, es especialmente vulnerable a los efectos negativos de un estilo de vida sedentario.
Estar sentado por mucho tiempo como un veneno lento debilita gradualmente nuestro sistema cardiovascular, aumentando el riesgo de desarrollar una serie de problemas cardíacos, desde presión arterial alta y ateroesclerosis, la acumulación de placa en nuestras arterias, hasta ataques cardíacos, derrames cerebrales e incluso insuficiencia cardíaca. El ataque del sedentarismo a nuestro sistema cardiovascular es multifacético e implica una cascada de efectos negativos que se agravan con el tiempo. A medida que pasamos horas y horas sentados, nuestro flujo sanguíneo se ralentiza, la presión arterial aumenta y nuestro corazón tiene que trabajar más duro para hacer circular la sangre por todo el cuerpo. Este esfuerzo constante en nuestro sistema cardiovascular pasa factura, debilitando el músculo cardíaco, dañando los vasos sanguíneos y aumentando nuestra susceptibilidad a una serie de problemas cardíacos. Además, el sedentarismo contribuye a otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, como la obesidad, el colesterol alto y la resistencia a la insulina, los cuales dañan aún más nuestros vasos sanguíneos, promueven la acumulación de placa y aumentan la probabilidad de desarrollar problemas cardíacos. Cuanto más tiempo permanecemos sedentarios, más pronunciados se vuelven estos efectos negativos, poniendo en peligro la salud de nuestro sistema cardiovascular y aumentando nuestro riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas graves, incluso potencialmente mortales. La diferencia en la percepción pública entre fumar y el sedentarismo destaca la percepción del riesgo. Fumar evoca imágenes vívidas de pulmones enfermos, mientras que el sedentarismo se pasa por alto. Las consecuencias de fumar son más inmediatas y visibles. El sedentarismo ejerce sus efectos gradualmente. Fumar se percibe como una elección consciente. El sedentarismo parece inevitable en la vida moderna. Esta percepción genera complacencia. El marketing engañoso del tabaco ha influido en nuestras percepciones. Las campañas de salud pública luchan contra esta desinformación. Una estrategia efectiva contra el sedentarismo es adoptar micromovimientos, pequeñas ráfagas de actividad durante el día. Subir escaleras, caminar mientras hablamos por teléfono o estirarnos cada hora son ejemplos. Estos micromovimientos se acumulan como pequeños depósitos en una cuenta bancaria. Identifiquen oportunidades para moverse dentro de sus rutinas diarias. Estos pequeños movimientos pueden mejorar nuestra salud y bienestar. El poder de un paso más. Abrazando el transporte activo. En nuestra sociedad centrada en los coches, es fácil olvidar que nuestros cuerpos fueron diseñados para caminar. Abrazar el transporte activo, como caminar o ir en bicicleta, combate el sedentarismo y reconecta con nuestro entorno. Caminar ofrece beneficios como ejercicio de bajo impacto, atención plena y reducción del estrés. Considera aparcar a unas cuadras de tu destino o bajarte una parada antes. Si ir en bicicleta es una opción, incorpórala a tus desplazamientos. El ciclismo permite cubrir distancias más largas en menos tiempo y es un gran entrenamiento cardiovascular. Una responsabilidad colectiva, cambiando las normas sociales sobre el sedentarismo. Combatir la epidemia global de sedentarismo no es solo una responsabilidad individual. Requiere un esfuerzo colectivo, un cambio en las normas y expectativas sociales en torno a la actividad física. Así como hemos visto cambios culturales en torno al tabaquismo, donde ha pasado de ser un hábito socialmente aceptable a un comportamiento en gran medida condenado, necesitamos un cambio de paradigma similar con respecto al sedentarismo. Este cambio cultural comienza con la concienciación sobre los riesgos para la salud de estar sentado durante períodos prolongados y desafiando la idea de que la inactividad es una consecuencia inevitable de la vida moderna. Necesitamos normalizar el movimiento, dejando claro que la actividad física
no es solo algo que metemos a la fuerza en nuestros horarios ya apretados, sino un aspecto esencial de una vida sana y plena. Las campañas de salud pública pueden desempeñar un papel crucial en este esfuerzo, educando al público sobre los peligros del sedentarismo y promoviendo los beneficios de la actividad física. Así como tenemos campañas para fomentar una alimentación saludable y desalentar el tabaquismo, necesitamos iniciativas similares para crear conciencia sobre la importancia del movimiento. Además, necesitamos crear entornos sociales que apoyen y fomenten la actividad física. Esto incluye promover opciones de transporte activo, organizar eventos de fitness comunitarios y animar a los lugares de trabajo a priorizar el bienestar de los empleados. Cuando el movimiento se valora y se fomenta en todos los niveles de la sociedad, desde nuestros hogares y lugares de trabajo hasta nuestras comunidades y espacios públicos, creamos una cultura que apoya estilos de vida saludables y activos. El imperativo del movimiento, un llamado a recuperar nuestra salud. Nuestros cuerpos fueron diseñados para moverse. No estamos destinados a pasar nuestros días confinados en sillas. Nuestros cuerpos anhelan movimiento y prosperan con la actividad. El sedentarismo es una epidemia silenciosa que erosiona nuestra salud. Poseemos el poder de liberarnos del control de la inactividad. El viaje comienza con la conciencia y el reconocimiento del impacto de nuestras elecciones diarias. El movimiento es un acto de autocuidado y testimonio de la resistencia de nuestros cuerpos. Un futuro en movimiento, abrazando un legado de vitalidad. Imaginen un futuro donde el movimiento esté entrelazado en el tejido de nuestras vidas. Calles bulliciosas transformadas en arterias de transporte activo. Lugares de trabajo transformados en centros de movimiento. Hogares convertidos en santuarios de movimiento. Fiestas de baile familiares superan el tiempo frente a la pantalla. Una celebración de movimiento y conexión. Crear este futuro requiere un cambio colectivo de mentalidad, desafiar el status quo y reclamar la vitalidad. Abracemos el movimiento como una oportunidad. Honremos nuestros cuerpos y liberemos su potencial. El viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Demos ese paso juntos y creemos un efecto dominó de vitalidad.